Antes de empezar, quiero pedirles que se suscriban, compartan, den like, para que este contenido pueda llegar a más personas y podamos hacer un mejor programa. La intención de esto es llevar a todas las personas de todos los rincones de las redes sociales, de todos lados, el contenido que tanto amamos. Tanto amamos y queremos que sea para ustedes, porque ustedes hacen de nosotros. Esto es La Senda de Hermes y hoy vamos a hablar sobre la baja participación social en las elecciones populares de todo el mundo, en específico de México. Bienvenidos, humanos. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, ¿y tú, Fito? Excelente. ¿Qué te parece el tema del día de hoy? Es un buen tema. Muy buen tema. Yo creo que es algo principal y algo que le interesa a todas las personas. Porque pues realmente vemos a todas las personas cada domingo de elecciones yendo a votar. Pero ¿realmente son todas? No lo creo. Parece que no, según No. lo que hemos investigado para nuestra audiencia. Actualmente el padrón electoral está compuesto por 94 millones de personas aquí en el país, de los cuales solamente votan en las elecciones pasadas, solamente votaron 60% de esas personas. ¿Dónde quedó el otro 40%? ¿Por qué no están votando los otros 40%? No lo sabemos, o sí lo sabemos. Según los datos del INE, sí lo sabemos. Bueno, en este caso, en las elecciones pasadas, un candidato ganó con el 53% de los que fueron a votar. O sea, de ese 60%, el 53% lo eligió. Reduciendo los números a 50%, quiere decir que solamente el 28%. El 28% de la población eligió a un presidente. Los otros se negaron a elegirlo o votaron por otras personas. ¿Por qué pasó este fenómeno? ¿Qué es lo que están haciendo mal los políticos que no están llevando a todas las personas a votar o que no están incentivando que las personas vayan a la urna, emitan su sufragio y se condecore una elección ciudadana digna? Bueno, hay que explicar entonces, primero que nada, las causas estructurales, ¿no? Cómo está conformada nuestra democracia. Nuestra democracia está conformada por un sistema, se le dice híbrido, que es un sistema de democracia indirecta. La democracia indirecta es la democracia por la cual escogemos a nuestros representantes para que ejerzan las decisiones que mejor nos convengan. Es un sistema híbrido porque este sistema contempla lo que son los famosos plurinominales. Sí. ¿Qué viene a ser un plurinominal? Es la representación mínima de contrapeso. Ese es el resultado. Pero es la representación mínima de un sector de la población que votó por una oferta que no ganó. Entonces, eso es lo que va creando contrapesos. Eso es lo que va garantizando que nuestra democracia, todos los sectores sean escuchados. Y nuestra democracia, por ser un sistema electoral indirecto, no requiere que vote el 100% del electorado, sino con que vote uno, con que voten 10, el porcentaje mayor de esos 10 ya ganarían. ¿Quién gana y quién pierde con eso? Que ya es lo siguiente a lo que vamos, ¿no? ¿Por qué es que las personas no van a votar? Bueno, ¿por qué gana alguien también, no? Con el 30% o menos. Es una burla. O sea, ¿cómo puede elegir el 30% al mandatario del 100%? O sea, es el presidente de esos 30%, no del resto. Pero existe una causa del por qué el resto de personas no lo eligieron. O sea, el sistema yo creo que desde ese punto está mal. Antes de abordar las causas, es prudente abordar qué es ese sistema para empezar a entenderlo. Hay diferentes tipos de democracia en el mundo. Las dos formas básicas de esto es la democracia directa y la democracia indirecta. La democracia indirecta es la que tenemos aquí en México, la que impera, que es la elección por medio de representantes que tomen las mejores decisiones para nosotros. Está la democracia directa, que es un sistema democrático en el cual se aboga más por las propuestas que por los candidatos y no hay garantías de representación para los electos. O sea, como aquí que tienen fuero y demás, en otros países cuando la democracia es directa, pues se le puede despedir un mandatario en cuestión de meses. Claro. Y en ciertos sistemas, como en Inglaterra, con la Cámara de los Lores,
es un sistema de democracia directa en el cual es por porcentajes. O sea, si el 30% votó por por tu partido. Ajá, el 30% de los curules, de los sillas en la Cámara son de cierto partido. Exacto. Aquí no. Aquí ese sistema se hibrida, o sea, se híbrido con lo que son los representantes plurinominales, que son para las facciones. El contrapeso es más bien una consecuencia de que exista. Sí. Una consecuencia positiva del sistema democrático híbrido, indirecto. Podría decirse que aquí en México tenemos una mezcla de ambos sistemas. Ajá. Para que pueda existir una parte que contrarreste los factores de dominancia plena en un país, en la legislación, en todas las decisiones que se toman, para que exista alguien que cuestione. Aunque a veces no sucede eso por alguna gestión, por algún litigio, por X razón. Pero el origen es la consecuencia a nivel primer poder, a nivel poder legislativo, pero antes que eso se hace bajo la justificación de que todos los grupos de opinión, de poder, de vivir, tengan un cierto representante en la Cámara que abogue por los derechos mínimos de este tipo de votantes. ¿Qué tiene de malo ese sistema? Bueno, que las garantías mínimas del sistema de democracia indirecta que tienen otros países similares al nuestro no existen aquí. Como tal, la segunda vuelta, como tal, un sistema de participación mínima. Exacto. Aquí el problema de México, y todos lo sabemos, es que son mandatarios electos por menos del 50% de la población. Eso no representa a toda la ciudadanía. Entonces, ¿por qué es que ellos están dirigiendo a un país cuando ni siquiera fueron elegidos por el 50+1? El 50+1 tiene que ser representación de una mayoría, porque ya representa más de la mitad. Y ya, por donde le veas, ya son mayoría. Aquí son interpretaciones estadísticas. Claro, porque, pero sirven para aplicación. Te dicen que es el 50+1 del 100% que votó. Del 100% que votó, que no fue el 100%. En este caso, del 2018, pues fue el 60%. Son interpretaciones estadísticas. Una interpretación ortodoxa podría ser esta que dices, en la cual por el presidente actual votó menos del 28%. Entonces, si van a votar 100 personas y 51 eligieron a un político, ¿quiere decir que ya es la mayoría? No, no es la mayoría, es la mayoría de los que fueron a votar. O sea, no la mayoría del pueblo. Cuando el pueblo está compuesto, el padrón electoral de 94 millones de personas. ¿Dónde está ese resto que no ha votado? ¿Por qué no ha votado? Eso es lo alarmante. ¿Qué es lo que están haciendo estos políticos mal para que ellos ya no quieran votar? Y no es de que no puedan ir a votar, es de que ya no quieren ir a votar. Con todos estos datos que ahorita estamos analizando, ¿no crees? Va a parecer fuera de tema, pero en realidad va relacionado. ¿Tú crees que está bien que consideren la política una carrera? No, o sea, la política no es una carrera. Aunque muchos lo quieran hacer carrera, no es una carrera. Lo que es la política es la profesionalización de algo que ya sabes hacer. Caso de un médico que llega a la Secretaría de Salud y mejora el sistema de salud o ve las necesidades o carencias porque ya estuvo dentro de ahí. Un maestro que llega a la Secretaría de Educación que mejore las condiciones laborales de los maestros, las condiciones escolares. Otra vez remontando nuestro programa, ¿no? Que tú decías que hay jefes o dirigentes de maestros que nunca han dado clase. Exacto, ese es el problema. Cuando no eres profesional o no tienes ni idea de qué es lo que estás haciendo, pues, ¿de qué estás hablando? De nada porque no tienes idea. Imagínate que llega un maestro y te dice, güey, ¿me puedes revisar mi planeación? Y el dirigente se queda así como de, pues yo no sé hacer esto. Pues no vas a saber porque nunca has dado clases. Es lo mismo que pasa con muchos políticos. Llega alguien a decir, oye, este es mi proyecto de carretera para mejorar la carretera estatal de tal calle. Pues se va a quedar en las mismas. Va a tener que pedir asesoría para esa parte de un experto, que realmente pues no está mal.
¿Qué pasó, Sí, suena bien pendejo, güey. Ay, güey, o sea, vamos a contratar a un experto para ver si el experto tiene razón, güey. Y todo ese proceso es nomás porque un pendejo no sabe, no es experto, güey. Exacto, o sea, son pendejos en el O sea, cargo. O sea que los expertos, eso es cierto, fíjate una realidad del mundo. Los expertos tenemos que hablar a través de pendejos intermediarios. Sí es cierto, güey, no me había dado. No, güey, es que lo más pendejo es que yo experto llego con un güey que es inexperto, un pendejo, güey, para que contrate a otro experto y que diga, ah, ok, el trabajo de este experto es bueno. Señor pendejo. Señor pendejo, o sea, Págueme. no mames, güey. Y le paga a los dos, el señor pendejo. En vez de creerle al primer experto. Pero todos le aplaudimos. Porque se hizo, al pendejo. Exacto, porque es la foca. Es la foca y a la foca se la aplaude, güey. O sea, México, güey, de una manera bien bonita, poética, güey. Te voy a poner un castillo así para contar esta historia, güey. O sea, los expertos y el señor pendejo, güey. Eso puede ser buen tema. Sí, güey, o sea... Lo será. La corte de los genios y el rey pendejo, no sé, eso es un cuento, suena bien verga, güey. Ay. La corte es nuevo, ¿verdad? Sí, es nuevo. Este autor, güey, me inspiraste, güey. Pero ya, o sea... no es que me quisiera extender en el chiste, pero cuando me lo explicaste así, fue como leer Kafka, güey. Que te da miedo, pero dices, sí, es que sí pasa, güey. Totalmente. Güey, es que es inhumano para la sociedad que tengamos ese tipo de personas que no son expertas en nada. O sea, te la compro que un güey no sea experto en una carretera, pero es experto en medicina. O sea, te la compro. A medicina, ¿no, güey? Pues él te va a resolver cosas de medicina, pero cuando no es experto en ninguna de las condiciones sociales, pues ¿qué hace ahí? O sea, llegó el doctor a ser presidente. Va, es como lo qué que chido. Decía Buda, ¿no? De que porque si eres una ardilla, quieres nadar. Y porque un pescado querría trepar con una ardilla. Sí, el pescado debe nadar y la ardilla tiene que trepar. O sea, en esa parte te la compro de que no seas experto en un tema. Pero por eso tienes tu equipo, tus asesores. Pero que no seas experto en nada, que no le puedas dar una solución a las personas con tu contexto o lo que has vivido en tu profesión. ¿Y no crees que entonces, o sea, porque estamos súper de acuerdo, pero no crees que entonces el problema de la baja participación, y a esto iba con la primera pregunta, no hay un referente real que represente a las personas, porque ni siquiera se han puesto a ver como ciudadanos, se ven como políticos desde su estandarte y dicen, yo soy el político y te voy a dirigir, yo te voy a poner calles, güey, eres un diputado y no pones calles. Eso déjaselo al ayuntamiento. O sea, ¿cuántos políticos no llegan a tu casa y dicen, ¿qué necesita? ¿El alumbrado, la calle, el agua? No, güey, tú no lo haces. Haz tu chamba, rey, nomás. No, o sea, haz tu chamba, pero tu chamba no es poner calles. En el caso de un diputado. O sea, promete a la gente cosas que tú puedes hacer desde tu gestión. No prometas mentiras. O sea, cuando las personas ven que no está funcionando, dicen, ¿para qué voy por eso, güey? Hay otro problema estructural. Porque a ciencia cierta, el 80% de las personas no saben para qué sirven los diputados. Ajá, exacto. Es la problemática de que no saben qué es lo que están haciendo y no saben a qué se dedican. Que el INE, todos los consejos electorales de todo el mundo tienen que dedicar una parte de su presupuesto a contenido, sí, a publicidad, pues. Sí. ¿De qué? Para informar, ¿para qué sirve cada cosa? ¿Cuántas personas de los que nos están viendo sabían que había dos tipos de democracia? ¿Y cuál tipo de democracia tenemos en México? ¿Cuántas personas de las que nos están viendo saben cuántas personas votan? Es que no hay una difusión. Exacto. No hay una difusión y no hay una información de lo que sucede en la vida pública, política del país. Porque no les interesa informar a las personas, porque ven como un peligro a las personas informadas. Persona informada es un peligro para el gobierno. Entonces, no los van a informar para que no sean un peligro y no atenten contra los privilegios de esos mezquinos. Ese es el problema principal. No quieren informar, no quieren educar, y por eso es que siguen ellos en el poder, porque pocas personas votan. Y a pocas personas les interesa este tema. Exacto. O sea, pero si nosotros empezáramos a interesar a todas las personas civiles, ya votantes, pues otro México tendríamos. ¿Votaríamos por una inteligencia artificial? Esa es una buena pregunta.
Pues veía a este comentarista de Octava que decía ¿cómo es posible que todo el mecanismo de publicidad estadounidense y a raíz de Margaret Thatcher y Ronald Reagan nos convenció de que el político era un empleado? Y yo dije, no lo es. Y el vato, o sea, ya sabes, ¿no? Con palabras rimbombantes, no, es que está mal porque el político tiene que servir y demás. El son político, yo dije, ay, fresón, hablas latín, güey. Pues es que realmente el político sí es un empleado del pueblo. Y el que no lo entienda está en un error. Salte de ahí, no estés de político, no seas una sanguijuela y vivas del erario. Mejor déjaselo a las personas que sí quieren servir, que sí tienen la profesión para servirle al área que quieras. A la medicina, a la educación, a las carreteras, a las empresas. Sí te creo, pero porque está eso, ¿no? Que dices, güey, es que a fin de cuentas, o sea, el que tiene y puede, o el que le dan ganas, porque yo también tengo una tía que va a ir a sandwichitos al hospital civil, güey. Sí, y ya estás ayudando. O sea, ¿por qué no hay un comedor ahí? Volvemos a lo del altruismo real. Exacto. Te cuesta levantarte, te cuesta hacer los sándwiches. O sea, pero te sientes bien. Te sientes bien. Y aunque lo hagas con gusto y todo, el que hagas la comida te cuesta tiempo y es un sacrificio tuyo. Por eso es altruismo. Por eso es verdadero altruismo y no es las cosas de, ay, le voy a dar una gorrita a ese que está ahí en el sol. Güey, no. O sea, la gorra con tu partido político para que la vean todos, eso es hipocresía. Es publicidad y ya estás lucrando con la persona. ¿Y qué pasaría con una avalancha de candidatos independientes? ¿Qué crees que podría pasar? ¿O lo dejamos para que nos diga el público? Sencillo, rápido y después que el público nos comente aquí abajito. Con muchos candidatos independientes habría una guerra de ideas, habría muchísimas ideas de las cuales poder seleccionar, poder elegir aquí estas me sirven para mejorar mis condiciones de vivienda, mis condiciones en las que vive mi país, en las que van a vivir mis hijos. Y no solamente las mismas propuestas de siempre, pues es la misma pero con nombre diferente, porque no lo hicieron en el periodo pasado. Así de fácil y así de ridículo. Legal, si alguien quiere de verdad meterse en este tema, y hay un pequeño tip del poeta, el hecho de que sea un sistema híbrido también es una ventaja. No, sí, claro. ¿Por qué? Porque nos permite la opción de candidatos independientes. Mucha gente dice que el problema de los candidatos independientes es que no pueden legislar porque es uno contra grupos de partidos. Pero ¿qué pasaría? Mira, creo que sabes a dónde voy. Sí, claro. Mira. Si toda esa cámara estuviera llena, si no ganara nadie de ningún partido, si fueran minoría, tendríamos lo más rico de un lugar lleno de políticos con ideas, con conceptos, defendiendo la verdadera ciudadanía. Sin colores. Sin colores. Y no estoy hablando de candidatos independientes que después fundaron sus partidos. Esos no. Estamos hablando de una ola real. O sea, que no estén conectados. O sea, mañana todos los mexicanos decidimos que el 2024 vamos a hacer campaña, todos, güey. Pues sería lo mejor, sería lo ideal, porque tenemos el derecho al voto, tenemos el derecho a ser votados, pero en el derecho a ser votados hay una laguna bien estrecha donde yo digo, yo quiero ser candidato, pero tengo que cumplir un requisito. O sea, entonces, ¿dónde está lo de...? Sí, esta es otra laguna, porque sí. Para que vean que no todo, o sea, siendo sinceros, quienes idearon la Constitución pudieron haberla ideado de una manera muy estrecha para que sucediera lo que hoy pasa, pero también dejaron puertas cerradas para que la verdadera democracia pueda ser ejercida. De hecho, muchos lo dicen, y ahí sí, flores a quien flores merece, al periodo priista, que muchos dicen que la posición del PRI durante estos 70 años era de un paternalismo. Pero a veces la Constitución pareciera que sugiere eso, es que en ese entonces no estabas listo, pero la Constitución está diseñada para que cuando el pueblo quiera,
pueda. Sí, pero mira... Sin cambiar una ley, sin una reforma, solo tendríamos que, como dije, investigar, agarrarnos y empezar a hacer campaña como lo hizo Puma. Mira, te voy a dar un ejemplo. Sí, la reforma, la Constitución de 1917, sí, qué bonita. Es una de las mejores constituciones que existen. Sí. Y nos da el derecho a ser votados. Pero ¿qué sucede si en mi pueblo, donde hay 200 personas, todas las personas, y yo no estoy registrado como candidato? Pero yo empecé a hacer la campaña, empecé a ¿Pero por qué querer no estarías registrado como candidato? Porque tengo un candado. ¿Cuál? Un requisito de poder tener un registro como candidato independiente o como partido. En este caso el partido es casi todo el blindaje. No, tienes que llenar una forma, Sí, la forma. de aproximadamente, creo que era de 2.000 a 4.000 firmas, dependiendo del... Candidatura independiente. No, dependiendo de el padrón electoral de tu zona. Lo que yo tenía entendido era que necesitabas llenar una forma de aproximadamente entre el 3 y el 5% del padrón electoral de la candidatura de la zona geográfica determinada. En donde estás viviendo o a donde quieres contender. A donde quieres contender. Tus matemáticas, las matemáticas, aquí en, por ejemplo, Jalisco, estuviéramos hablando de, para la zona metropolitana de Guadalajara. Para Guadalajara se necesitan entre 4.000 y 5.000 firmas. Sí. O sea, en 2 mesecitos ahí en el centro con una bocinita, yo creo que se arma. Sí. Mira. Y hasta juntándose entre varios candidatos independientes y haciendo eventos, conferencias y demás, y decir, no somos copas, pero vamos juntos. Hay pueblos de Jalisco que el requisito eran 13 firmas. Así. Porque se estipula en la ley. Ajá, es porcentaje. Es el porcentaje. Y eran 13 firmas. Y candidatos que llegaron a sacar hasta miles. ¿Y qué crees? Perdieron. Pero eso no importa, porque... Pero ya empezaron a competir. Ajá. Ya empezaron a vislumbrar que sí se puede. Es como lo que, otra vez, yéndonos a nuestros programas, ¿cuántos comerciales hay? Sí. En el primero hablábamos cuántos candidatos de youtubers salió durante el periodo 2008 también, y fue muchísimo más que los jóvenes que salieron de cuadros. Entonces, desde ahí nos da una idea que quizá las medidas alternativas de democracia sean muchísimo más efectivas para las personas que sí quieren hacer un cambio que las medidas tradicionales. Sí. Que haya candados y seguros, no lo dudo, pero creo que son solo para ciertos puestos. Pero pues ya, güey, teniendo la mayoría de independientes en cualquier legislatura, ya empiezas a hacer tu desmadre. Claro, o sea, ahí ya gana el pueblo. Ajá. Gana el pueblo porque no ganan unos pocos que están buscando el poder y mantenerlo y cambiárselo a sus compas. No es esto un intercambio de ligas. Sí. O sea, la verdadera intención y la verdadera magia de hacer política es tener la idea de ayudar a las personas. Y si no la tienes, mejor ni ayudes. O sea, no debes estar ahí. Por eso la gente no vota, por eso no votan por ti. Y por eso el 60% de las personas no está votando. Porque eres un inepto político que no hace lo mismo. Hacer un cambio. Hace lo mismo y realmente estás encasillado en eso. O sea, tu problema no es que las personas no voten. A ti te beneficia que menos personas voten. Mientras menos sean, más fácil la tienes de ganar. Solamente convences a unos cuantos. Pero tu problema va a ser en el momento en el que más personas, como los que nos están viendo, empiecen a votar. Y que empiecen a competir, que empiece a haber diferentes panoramas, diferentes ideas, diferentes propuestas y reales que necesitan las personas. Porque en ese momento, tú, gobernador de cuello blanco, vas a ser el que ya no esté ahí. Porque va a llegar un ciudadano que quiere hacer las cosas bien. Y peligro, porque las personas con ideas y las personas con la verdadera intención van a dominar el mundo algún día. Yo les diría, cuídense no cuando sean ciudadano, cuídense cuando sean cientos, cuando sean miles. Millones. Porque eso sí va a ser un cambio. Esto es La Senda de Hermes. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Nos vemos hasta la próxima. Humanos.